Práctica número 6. Laboratorio de Química Básica. Procesos básicos de separación no cromatográficos. Filtración a gravedad y a vacío. Decantación, precipitación y cristalización. El equipo está conformado por Sas, Tal, Cindy, Vladimir y Emanuel. Objetivo de la práctica. El alumno utilizará las técnicas de filtración y decantación, precipitación y cristalización comúnmente empleadas en un laboratorio de química y aplicar ensayos de solubilidad para compuestos orgánicos. Filtración. Se denomina como filtración al proceso de separación de partículas sólidas de un líquido, utilizando un material poroso llamado filtro. La técnica consiste en verter una mezcla de sólido líquido que se quiere tratar sobre un filtro. Este filtro permitirá pasar al líquido dejando en retención a las partículas sólidas que no alcancen a pasar por este filtro. El líquido obtenido después de ese proceso se llama filtrado. El filtro en un laboratorio comúnmente suele ser un papel poroso llamado filtro, pero también pueden ser otros tipos de materiales. El siguiente punto es filtración a gravedad. Es el modo más elemental de filtración y necesita muy pocos elementos. Un matraz, un embudo, un papel filtro cónico o de pliegues. Como medio filtrante también se puede usar algodón, gasas, fibras de diferentes tipos de celulosa. La gravedad es la fuerza que impulsa a este líquido y permite filtrar estos materiales, quedando retenidos sobre la superficie del material los componentes sólidos. Incluso en algunos grados anteriores escolares se llegó a hacer como un tipo de proyecto o experimento en el que en una botella colocaban diferentes materiales con diferentes consistencias o diferentes como grosores. Por ejemplo, pues dependiendo del largo de la botella, se colocaba arena, gravilla, grava más gruesa, algodón y tela. Entonces, a través de ese filtro, a través de todo ese compuesto se derramaba agua sucia. Entonces, se comprobaba que al final de ese filtro, cuando terminara de caer el agua, caía agua más limpia. ¿Por qué? Porque a través de cada uno de los materiales se iba filtrando un poco más el agua, a manera de que con los filtros que como tenían espacios más grandes, permitían el paso de como más basura que tenía el agua. En cambio, mientras más compacto se fuera haciendo el material dentro de la botella, pues menos basura iba pasando junto con el agua, hasta que al final se obtenía un agua, pues, si no 100% pura como para beber, pero sí un poco más limpia de a cómo entró al filtro. Y más o menos como que esa es la función que se puede observar en la filtración a gravedad, porque el mismo peso del agua es lo que la va empujando a través del filtro. Esta técnica de separación de mezcla sólido-líquido. La mezcla se introduce en el embudo Buchner con un papel filtro al fondo y el embudo se coloca en un matraz de Kitasato. Dicho sistema se coloca en un compresor que le dará vacío al matraz. Se utiliza mayormente para soluciones o mezclas donde la densidad de dicha solución o mezcla es tanta que de cierta manera evita que la filtración ayude demasiado. Entonces se le tiene que dar una fuerza extra a este tipo de filtrado para que pueda filtrarse con mayor facilidad. Es por eso que se utiliza este compresor. Descripción del material y montaje de la técnica de filtrado por gravedad. El material es un soporte, el soporte universal, que es esta base con un tubo largo donde se sujetan diferentes equipos. El aro metálico para sostener los embudos, un embudo cónico donde se colocará el filtro, el papel filtro en forma cónica, debidamente cortado,
o también puede ser de pliegues, igual debidamente recortado, un recipiente para recoger el líquido, en este caso sería un matraz Erlenmeyer o vaso de precipitado, y una varilla de vidrio para facilitar la transferencia de líquidos al embudo y así poder filtrarlos sin problemas. Algo muy importante que se tiene que hacer en este filtro, que igual en el anterior, de hecho, y en el anterior, que no se está mencionando mucho, es que el papel filtro se tiene que ir mojando con el disolvente, en este caso sería el agua, para que vaya pegado a lo que es el embudo. De hecho, no puede tener como que aire ahí, ni partes que no estén pegadas al embudo. Si no, a la hora de filtrar, no se va a filtrar bien. Descripción del material y montaje de la técnica de filtrado al vacío. El material en este caso es el soporte universal, pinzas metálicas, embudo Buchner, papel filtro circular, matraz de quitasato, un adaptador de goma o de caucho, una varilla de vidrio, conexión a un sistema de vacío, que es la bomba de circulación, y trompas de agua. Para este procedimiento es colocar el papel filtro debidamente recortado dentro de un embudo, Buchner, sin sobrepasarla. Como ya se había mencionado, es importante que el papel filtro esté debidamente filtrado para evitar burbujas que pueden interferir en el filtrado de nuestras sustancias. El embudo junto con el filtro se ajusta al matraz de quitasato con un adaptador de goma o de caucho. Después se procede a conectar el sistema de vacío, que es utilizar las mangueras para conectarlas directamente a la bomba compresora y después conectarlas al sistema. Bueno, de acuerdo a las técnicas para hacer un filtro de pliegue y cónico, en esta imagen podemos ver un pequeño tutorial de 9 pasos que nos va a servir para realizar un filtro de pliegue. Básicamente consiste en ir doblando por la mitad el círculo hasta que se formen los pliegues. Y para el filtro cónico se va a primero a doblar a la mitad, luego se va a doblar otra vez y se va a abrir de tal forma que se pueda formar el cono. Para la decantación tenemos que es un proceso que se utiliza para separar en mezclas heterogéneas. Pueden ser mezclas sólido-líquido o líquido-líquido. Esta separación se va a producir debido a la diferencia de las densidades de los componentes de la mezcla. En esta imagen podemos ver que se trata de una mezcla de aceite y agua. Como sabemos, tienen diferentes densidades, lo cual va a hacer que la sustancia menos densa se ubique arriba y la sustancia más densa abajo. La precipitación es un proceso donde se va a obtener un sólido a partir de una disolución. Se puede realizar por varios métodos, que puede ser una reacción química o la evaporación del disolvente. Puede ser por enfriamiento repentino de una disolución caliente o por cambio de la polaridad del disolvente. En este método, el sólido obtenido se va a denominar precipitado y puede englobar impurezas. En general, será necesario cristalizarlo y recristalizarlo. En la siguiente diapositiva vamos a ver la cristalización. La cristalización es un proceso en donde las sustancias van a adoptar una forma cristalina y se va a utilizar en mezclas homogéneas que van a estar conformadas por un sólido, que va a ser el soluto, y va a estar disuelto en agua, que pues es el disolvente, ¿no? Se va a separar la sustancia sólida, eliminando la parte líquida que no interesa recuperar. Se puede hacer por evaporación y se usa frecuentemente en la purificación de sólidos. Okay. A continuación les hablaremos acerca del procedimiento de la práctica, lo que nos lleva a pruebas de solubilidad, recristalización, precipitado de sulfato de bario y un paso final. Empezaremos con el procedimiento número 1. En el procedimiento número 1 ensayaremos lo que es la solubilidad de acetanilida y ácido benzoico en agua, en etanol y en hexano. Observaremos y anotaremos la solubilidad de cada compuesto en cada disolvente, ya sea frío o caliente.
elegir el mejor disolvente para cada compuesto y así llenar una tabla. En el caso de todos los disolventes se agrega 0.1 gramos de sólido en el tubo de ensayo, 1 mililitro de disolvente gota a gota, o sea 20 gotas aproximadamente, se agita, se añade 1 mililitro de disolvente y se observa la mezcla. Ok, a continuación, en el caso del sólido en fríos, si se disuelve, la solución sirve para recristalización. En el caso de que se tenga que recristalizar, se calienta. En el caso de que si fuera agua, es directo con agua. En el caso de que es etanol o hexanol, es a baño María. Se mezcla y se agita suave hasta ebullir. Si se disuelve, se finaliza el proceso. Si no, se agrega 10 gotas de disolvente hasta alcanzar los 3 mililitros. En el caso de que el sólido en frío no se disuelva, la solución no sirve para recristalización. En ese caso sería el fin del proceso. Procederemos con el paso o con el procedimiento para la recristalización, en donde en un vaso de precipitado de 100 mililitros se agregará 1 gramo del compuesto impuro, que en este caso es la acetanilida. Ahora se procede a disolver a ebullición en la mínima cantidad de disolvente elegida para su recristalización. La disolución caliente se filtra en un matraz Erlenmeyer de 125 mililitros a través de un embudo de cuello corto, provisto de filtro de pliegues. Pesar en un disco de papel filtro y a continuación deberemos separar los cristales formados por filtración a vacío en el embudo de Bochner y lavar con pequeña cantidad de disolvente frío. Y como último paso, debemos dejar secar el papel filtro, pesar los cristales obtenidos y por diferencia con el peso del papel filtro que usamos en la filtración, repetimos el proceso con el ácido benzoico. De acuerdo, entonces ahora para el precipitado de sulfato de bario se necesitarán 2 vasos de precipitado de capacidad de 50 mililitros. En el A se van a colocar 10 mililitros de dicloruro de bario con una concentración de 0.1 molar. Y por el otro lado, en el vaso B, se colocarán 10 mililitros de ácido sulfúrico, de igual manera a una concentración de 0.1 molar. El siguiente paso para ambos vasos es esperar hasta observar una turbiedad o un precipitado en ambos vasos. Cuando esto suceda, deberemos suspender por completo la agitación y con el vaso A se deberá filtrar a través de un filtro cónico. Y para el filtro B, la filtración será con pliegues. Ahora, el siguiente paso es observar y en eso consiste la práctica básicamente. Deberemos anotar obviamente los resultados dentro de la bitácora. Muchas gracias por su tiempo, maestro. Gracias.